Cardiopatías congénitas cianógenas. Como introducción, las cardiopatías congénitas en general son anomalías estructurales del corazón o de los grandes vasos, donde se ha evidenciado una alteración del desarrollo embrionario entre la tercera y 10ª semana de gestación. Alrededor de 5 a 12 por cada 1000 nacidos vivos se considera que tendrían una cardiopatía congénita. Estas pueden ser diferentes, entre las más frecuentes la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, tenemos el ductus arterioso permeable, la estenosis pulmonar, la coartación de aorta, la tetralogía de Fallot y la estenosis aórtica. Dentro de la etiología de las cardiopatías congénitas en general, tenemos que se han postulado tres principales, ¿no? Una base genética, donde hay una cromosomopatía o mutación genética. En estas hablamos de, por ejemplo, en casos de la estenosis aórtica supravalvular, la coartación de aorta, el síndrome de Noonan, Old Organ, Marfan y Alagille. Luego, con un componente ambiental, donde se ha relacionado que podría ser en secundario alguna enfermedad materna, como el caso de la diabetes gestacional, pregestacional, la fenilcetonuria, lupus eritematoso sistémico y las infecciones por VIH. También por la exposición a drogas, en el caso de alcohol, anfetaminas y dantoínas en asociado a las cardiopatías congénitas, y en la exposición a tóxicos, sobre todo disolventes orgánicos, lacas, pinturas, herbicidas y pesticidas. También se ha postulado que puede tener un origen multifactorial. Ahora, para clasificar las cardiopatías congénitas cianógenas tenemos a las del flujo pulmonar disminuido, entre las cuales tenemos con hipertrofia de ventrículo derecho, que sería la tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein. Luego tenemos con hipertrofia de ventrículo izquierdo por atresia tricuspidia. Flujo pulmonar aumentado, describimos los que tienen hipertrofia de ventrículo derecho, una forma de clasificar, como la transposición de grandes vasos, la doble vía de salida del ventrículo derecho, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, también como hipertrofia de ventrículo izquierdo mixta, un ventrículo único y el tronco arterioso común. Ahora, empezamos con la tetralogía de Fallot. Bueno, la tetralogía de Fallot, por un lado, es la cardiopatía congénita cianógena más importante, más frecuente, donde se considera incluso que llega a ser un 10% de todas las cardiopatías, y de las cardiopatías congénitas cianógenas un 0.03. La incidencia mundial está en 0.5 a 1.5% de los recién nacidos vivos, donde 0.4 de cada 1000 recién nacidos vivos se ha evidenciado con tetralogía de Fallot. Desde 1888 es que Louis Arthur Fallot la ha descrito como la maladie bleue y la ha asociado a síndromes como el síndrome de Down y el de George, sobre todo. ¿Qué es lo que pasa en la tetralogía de Fallot? Por un lado, tenemos que hay una comunicación interventricular causada por una mala alineación o una alineación anterior inapropiada del tabique interventricular, lo que hace que el tabique se desplace de manera anterior y cefálica, y esta comunicación sea sobre todo a nivel infundibular. Luego la estenosis pulmonar, que es sobre todo subvalvular, debido a la obstrucción que va a producir también el tabique infundibular desplazado. Por lo general es una estenosis pulmonar valvular también. Y luego tenemos la aorta cabalgada, que va a recibir obviamente la sangre de ambos ventrículos, entonces también va a conectar de una manera ambos ventrículos. Y por último, la hipertrofia ventricular derecha, que se va a derivar en realidad de la carga de presión elevada que va a enfrentar ese ventrículo derecho por, sobre todo, la estenosis pulmonar, ¿no? Entonces, tenemos eso. Entonces, también podríamos clasificar a su vez la tetralogía de Fallot dependiendo si el flujo es leve,
Entonces, un flujo de izquierda a derecha, sobre todo, o si la estenosis pulmonar es muy importante, o sea, el cierre es muy importante, entonces el flujo más bien va a ser de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, eso logramos ver. El aumento de la resistencia que va a producir la estenosis, por un lado pulmonar subvalvular, hace que la sangre desoxigenada que va a venir de las venas sistémicas desde la aurícula hasta el ventrículo em, derecho, va a hacer que se desvíe desde el ventrículo derecho esta sangre desoxigenada por la comunicación interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Y esto va a dirigirse por la aorta hacia la circulación sistémica, ¿no? Lo que va a dar lugar a una hipoxemia sistémica y cianosis de esa forma. Depende, obviamente, como les decía, del flujo del cortocircuito también, de la comunicación interventricular, que va a estar sobre todo en función de la estenosis pulmonar, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué tendríamos como en el cuadro clínico? Por un lado, los síntomas que se van a evidenciar, los niños, sobre todo con tetralogía de Fallot, van a tener lo más importante, disnea durante el ejercicio, ¿no? Puede llegar a presentar crisis hipóxicas durante el mismo ejercicio por hipercapnia y que presenta también cianosis. También durante la alimentación o al llorar, cuando la vasodilatación sistémica va a inducir al incremento del cortocircuito de derecha a izquierda. También puede presentar hipoventilación y en algunos casos síncope y convulsiones, ¿no? Entonces, la idea es que los niños aprenden a aliviar estos síntomas cuando se ponen de cuclillas, porque aumenta la resistencia vascular sistémica al comprimir las arterias femorales, con lo que va a disminuir el cortocircuito de derecha a izquierda y más bien se va a desviar una mayor sangre o cantidad de sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la exploración física? Por un lado, de hecho, cianosis eh, que puede ser desde leve o puede ser progresiva, sobre todo se ha descrito entre el tercer y sexto mes. Es más evidente en labios, en las mucosas y en dedos. Los lactantes también con estenosis que tengan ya estenosis pulmonar severa, también pueden tener mucha cianosis desde los primeros días de vida, ¿no? Y en realidad también vamos a valorar el hecho de la hipoxemia crónica que va a inducir, por un lado, al hipocreatismo digital, tanto en manos como en pies, y por otro lado, el retraso en el crecimiento pondoestatural, ¿no? Entonces, que se podría ver también. También podremos encontrar un levantamiento sistólico paraesternal izquierdo bajo. Podríamos encontrar un segundo ruido único, que en realidad está compuesto por el componente aórtico, ya que el pulmonar está atenuado e incluso puede ser inaudible. El soplo mesosistólico en el foco pulmonar, que también podría ser con frémito, sobre todo en el borde esternal izquierdo, en la parte superior, refiriéndonos al foco pulmonar. Em, y o si no, también puede que no haya un soplo específico en relación a la C y B o la comunicación interventricular, porque tal vez esta es muy amplia, ¿no? Entonces genera poca turbulencia. El hipocratismo digital y la cianosis importante en mucosas. Ya si hacemos exámenes complementarios, podríamos enfocarnos en la radiografía de tórax, donde vamos a ver lo más importante, la prominencia de la hipertrofia ventricular derecha. Es tanta que va a elevar demasiado la punta y va a dar la forma de zapato sueco, porque además hay un hipodesarrollo infundibular, que va a ser el signo del hachazo también llamado por el hipodesarrollo de la válvula pulmonar, ¿no? Entonces, eso va a generar, por un lado, esta morfología. Luego tenemos en el electrocardiograma datos de crecimiento. Podríamos encontrar auricular con ondas P picudas, sobre todo en plano frontal o en plano incluso horizontal, con una P inicial, cuando es una P una P, perdón, difásica, una primera porción más prominente. El desvío hacia la derecha también podemos encontrar datos de hipertrofia ventricular derecho, como la presencia de ondas R altas en B1 y B2, S profundas en B5, B6, en D1 y en ABL, ¿no? Entonces, también la sobrecarga sistólica de las derivaciones derechas, manifestada sobre la alteración en la repolarización
de B1 y B2, por ejemplo. Entonces, podemos ver eso. También podemos encontrar bloqueo de rama derecha. Ya en la ecocardiografía, lo que tendríamos que ver por un lado son en realidad las características anatómicas de todos los componentes de la tetralogía de Fallot, desde el hecho de la anatomía de la salida del ventrículo derecho, la CIB que podamos encontrar mal alineada, este es el cabalgamiento de la aorta entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, por si acaso. Luego la hipertrofia importante de la pared del ventrículo derecho y pues si es que hubiera otros defectos asociados. Estoy pensando en la pentalogía de Fallot, una CIA, por ejemplo, ¿no? Y obviamente también anormalidades en las arterias coronarias. Ya si hablamos del tratamiento, bueno, antes de que se desarrolle la corrección quirúrgica, entonces solo se hablaba del tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, em, por un lado, tenemos que pensar que cuando haya crisis hipóxicas del paciente con tetralogía de Fallot, hay que evitar que es lo que esté precipitando esto, ¿no? Desde estrés, algunos, algunos eventos, entonces eso. Por otro lado, va a haber una aliviación en la posición genopectoral que se había mencionado. Se puede administrar oxígeno, propranolol, sedación e incluso glucosa, se ha mencionado. Ya en cuanto a la corrección quirúrgica, implica, por un lado, que va desde los 6 a 12 meses de edad. Un tratamiento paliativo podría ser la fístula, sobre todo en sistémico pulmonar de Blalock-Taussig, el cierre de la comunicación interventricular, que podría ser la ampliación del infundíbulo pulmonar con un parche pericárdico. La reparación electiva también puede ser recomendada para disminuir las complicaciones que pueda presentar, en ese caso. Se indica que haya una profilaxis antibiótica de endocarditis. La evolución en general depende, es una sobrevida muy corta, ¿no? 2/3 llegan hasta el primer año de vida, el 50% hasta los 3 años y se habla de un 25% a los 10 años, ¿no? Entonces, las complicaciones que van a también desarrollar que pueda el paciente tener una alta mortalidad, puede ser la endocarditis infecciosa, los accidentes cerebrovasculares, pues sobre todo después de las crisis hipóxicas, y habría que considerar plantearle ya el procedimiento quirúrgico correctivo, ¿no? También hablamos de la transposición de grandes vasos, que sería la segunda patología más frecuente de las cardiopatías congénitas cianógenas. En esta, obviamente, la idea es que hay un origen inapropiado de tanto de la arteria aorta como de la arteria pulmonar, ¿no? En el ventrículo opuesto. Es decir, que la arteria aorta se origina del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Se habla de un 5 a 7% de todas las cardiopatías congénitas, donde se puede ver evidenciado entre 20 a 30 de cada 100.000 recién nacidos vivos. Es más frecuente encontrar en el periodo neonatal, porque ahí va a ser más evidente. La causa aún es desconocida, aunque se habla de que hay un desarrollo invertido del cono arterial. Después se habla también de la incapacidad del tabique aortopulmonar para completar la rotación adecuada y la resorción anómala de los infundíbulos subpulmonar y subaórtico en la división del tronco arterioso, ¿no? Durante el desarrollo fetal. ¿Qué es lo que pasa en la tetralogía, perdón, en la transposición de grandes vasos? Uno, esta va a separar la circulación pulmonar de la sistémica al crear dos circuitos en paralelo y no en serie, ¿no? Esta disposición va a obligar a que la sangre desaturada vaya por el sistema venoso sistémico hacia el ventrículo derecho y luego a la circulación sistémica, ¿no? Entonces la sangre desaturada eh, va, va, va a generar, va a llegar a la circulación sistémica, por eso también hay la cianosis importante. El retorno venoso de la pulmonar, también oxigenado, pasa por el ventrículo izquierdo. El retorno venoso de la pulmonar pasa por el ventrículo izquierdo y luego de nuevo también a la arteria pulmonar, ¿no? Entonces hacia los pulmones sin aportar oxígeno a la circulación sistémica.
El resultado es que el neonato va a estar con una cianosis e hipoxia importantes, extremas, ¿no? Entonces, porque esta patología va a ser bastante relevante y tras el crecimiento, el cierre del conducto arterioso y el foramen oval permeable también van a empeorar el cuadro, por lo que se hace incluso el uso de prostaglandinas o un tratamiento quirúrgico para mantener estos conductos y disminuir así, obviamente, su congestión que pueda presentar, ¿no? Entonces, mm, si no se hace un tratamiento, obviamente ya podría venir directamente la muerte, ¿no? Porque no llega sangre oxigenada a los tejidos sistémicos. Entonces, se trata de mantener con las prostaglandinas exógenas, intervenciones quirúrgicas, para tratar de mantener la sangre oxigenada al cerebro y otros órganos vitales. Ya en la exploración física, bueno, primero encontramos como signos la cianosis desde el nacimiento, ¿no? Entonces, pacientes ya presentan una cianosis importante, que es el mayor síntoma. Al examen físico como tal, lo que podemos encontrar, un tercer ruido por falla del ventrículo derecho. Puede no haber soplos, o si hay soplos, pueden ser de la comunicación interventricular. Los pulsos se pueden encontrar más aumentados. Puede ser un paciente que ya empieza a desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión arterial pulmonar. Ya en los exámenes complementarios tenemos que la radiografía incluso podría aparentar ser normal. O podemos encontrar la cardiomegalia, que tiene una morfología típica en forma de huevo. Luego el pedículo, que va a ser angostito, y el flujo pulmonar, que podría verse incluso incrementado. En el electrocardiograma vamos a ver que puede ser desde un ritmo sinusal con un eje a la derecha, crecimiento de la aurícula derecha, sobrecarga sistólica, sobre todo perdón, positivas en en derivación B1. Luego en la ecocardiografía podemos evidenciar en sí la posición de las arterias, tanto la aórtica y la pulmonar, ¿no? Que se van a evidenciar en esta patología, y si es que tal vez hubieran anomalías asociadas. También obviamente se va a ver el hecho del el ductus permeable, por ejemplo. Entonces podemos encontrar esto. También valorar que cualquier soplo que podamos encontrar también pueda indicarnos otros defectos, ¿no? Entonces, eso. Aquí vamos a ver entonces la emergencia del ventrículo derecho, la pulmonar y del ventrículo izquierdo, perdón, la aorta y del ventrículo izquierdo, la pulmonar, con una comunicación interventricular. Ya si hablamos del tratamiento, en la transposición de grandes vasos es una urgencia, para empezar, una urgencia médica. El tratamiento inicial va a incluir el hecho de mantener la permeabilidad del conducto arterioso mediante la infusión de prostaglandinas y la formación incluso de una comunicación interauricular, si es que no hubiera, al utilizar un catéter con balón. Es el procedimiento de Raskin, ¿no? Que lo vamos a ver, que es la septostomía con balón de tipo Raskin. Podemos usar oxígeno, si hay ya datos de insuficiencia cardíaca, hacer el tratamiento adecuado y el de la acidosis metabólica. Ya el tratamiento correctivo va a ser la operación de Yaten, que es un intercambio arterial, ¿no? Entonces, que implica la sección de los grandes vasos por encima de las válvulas semilunares y por encima también del origen de las arterias coronarias, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la aorta va a derivar del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho. Entonces, también las coronarias se pueden reubicar en la nueva aorta. Entonces, ese sería el procedimiento. La operación también de Senin o Mustar y de Rastelli, que serían entre las más relevantes. El pronóstico. Se menciona que a los 7 días, 30% de estos pacientes va a fallecer, ¿no? Es una patología, como les decía, una urgencia médica. 50% incluso fallece al primer mes y 90% dentro del primer año si es que no ha habido un tratamiento quirúrgico correctivo. De estos, 10% de los pacientes puede sobrevivir incluso, o puede fallecer, mejor dicho, perdón, incluso con tratamiento quirúrgico. Y también pueden complicarse con arritmias, desde aleteo auricular, bloqueos auriculoventriculares o enfermedades del nodo sinusal.
También tener en cuenta que como estamos mencionando que la emergencia, en este caso de la arteria pulmonar, va a estar muy cerca o va a ser relacionada con las arterias coronarias, entonces puede presentar también insuficiencia coronaria y presentar muerte súbita. Luego, otra patología de las cardiopatías congénitas cianógenas más relevante sería la anomalía de Epstein, donde nos habla de una incidencia de 1 por cada 200.000 recién nacidos vivos. Un porcentaje de todas las cardiopatías congénitas de 0,03 hasta 0,6%. Se menciona que podrían llegar a sobrevivir estos tipos de pacientes hasta la tercera década. Se ha descrito desde 1866 por William Epstein. Y la causa, si bien no está tan clara tampoco, se ha asociado bastante a la ingesta de litio. Es una malformación congénita donde la válvula tricúspide va a estar caracterizada con adosamiento de los velos valvulares hacia el endocardio y por lo que va a haber un desplazamiento también hacia el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho, al ser ya de menor tamaño, va a ser un ventrículo derecho, eh, va a disminuir, un ventrículo derecho poco funcional, va a disminuir la función en sí de este. Vamos a tener que también podamos encontrar dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia por esta alteración de los velos valvulares y la disfunción sistólica de lo que quede del ventrículo derecho. ¿Por qué hablo de eso? Porque tenemos una clasificación que es la Carpentier desde 1988, donde la clasifica en 4 estadios. El estadio A, que nos habla de que hay un ventrículo derecho, si bien está adosada los velos de la válvula tricuspidia, hay un ventrículo derecho de tamaño adecuado. La B ya nos habla de que una gran porción del ventrículo derecho está atrializada, es decir, que la aurícula ya es más grande, pero la valva anterior todavía está sin afección. Ya el estadio C nos habla de que la valva anterior ya va a estar muy restringida en sus movimientos y hay una obstrucción importante del tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, hacia la pulmonar. El estadio D ya es una atrialización casi completa, el ventrículo es muy pequeño, un ventrículo muy hipoplásico y el infundíbulo también. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Por un lado, podemos tener cianosis, que también sería la primera manifestación clínica. Podemos encontrar hipocratismo digital, tanto en manos como en pies. Arritmias, en este caso de las cardiopatías, es de las más frecuentes que va a generar algún tipo de arritmia, hasta en un 30%, y datos de insuficiencia cardíaca derecha. Como, bueno, y ya haciendo una pequeña clasificación, sobre todo en recién nacidos, la cianosis, insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia tricuspidia severa. En los lactantes y niños podemos encontrar la cianosis, palpitaciones por las arritmias y el soplo sistólico de la insuficiencia tricuspidia, que es más importante. En los adolescentes y adultos podemos ver que, porque decíamos que llega incluso hasta la tercera década de vida sin tratamiento, no todos los pacientes y depende el estadio que tengan, puede entonces en los adolescentes y adultos tener disnea, fatiga, cardiomegalia y también encontrar arritmias. Ya en la exploración física, lo que vemos es un apex que va a estar en este caso desplazado hacia la izquierda y ligeramente incluso hacia arriba, ¿no? De que va a sugerir crecimiento importante de cavidades derechas. La auscultación, y en este caso el aurícula, ¿no? En la auscultación cardíaca podemos encontrar en el foco tricuspidio, por un lado el soplo sistólico que habíamos mencionado, podemos encontrar un cuarto ruido, un primer ruido desdoblado, que va a corresponder a la falla en el cierre de la válvula auriculoventricular derecha, una tricúspide, un soplo sistólico regurgitante, que es el de insuficiencia, un segundo ruido desdoblado, también puede ser por el bloqueo de rama también derecho, podríamos encontrar, y un tercer ruido también. ¿Qué vamos a ver en los exámenes complementarios? En la radiografía, primero la típica de anomalía de Epstein es la silueta cardíaca engarrada. Luego tenemos una cardiomegalia extrema que incluso puede ser más del 70%, como ven. Entonces, esto es lo que va a llamar la atención de manera inicial. Luego en el electrocardiograma podemos ver datos de crecimiento auricular derecho muy relevantes.
porque hemos dicho que incluso una porción del ventrículo se va a convertir en aurícula. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, un bloqueo completo de rama derecha de las de His. Ya podemos encontrar en el electrocardiograma tanto las arritmias como taquicardia paroxística supraventricular o un Wolff-Parkinson-White, que también se ha descrito hasta un 20% en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el bloqueo completo de rama derecha bastante relevante, los datos indirectos de crecimiento crecimiento auricular derecho. Podemos ver también, en este caso no vemos el Wolff Parkinson White, pero sí el bloqueo avanzado. Luego en la ecocardiografía, visualizar obviamente el desplazamiento hacia la porción apical de la valva septal tricuspidia. Entonces vemos aquí recién el velo de la tricúspide, que va a generar también una insuficiencia tricuspidia con una regurgitación desde ese pequeño ventrículo derecho hacia la aurícula, que es sobre todo medido por Doppler. El ventrículo derecho muy chiquitito como tal o muy pequeño y la aurícula derecha muy grande, ¿no? Entonces eso podemos ver. En algunos casos esta aurícula también grande se va a asociar bastante a una comunicación interauricular. Ya el tratamiento, en la anomalía de Epstein, tenemos por un lado un tratamiento médico, donde en los neonatos podemos también hacer una infusión de prostaglandinas, inotrópicos, corregir también la acidosis metabólica por la hipoxia tan importante. Si hay datos de insuficiencia cardíaca, podemos hacer el uso de diuréticos o digoxina como digital. En caso de arritmias, podemos hacer el tratamiento como tal de la taquicardia supraventricular con digoxina o propranolol, por ejemplo. Y en el caso del tratamiento quirúrgico, lo que tenemos es una anuloplastía tricuspidia, que tenemos una plastía de la tricúspide, utilizar prótesis de la válvula tricuspidia y también hacer un cierre de la comunicación interauricular en caso de que la encontremos, la operación llamada también la operación de Fontan, ¿no? El pronóstico en el paciente con anomalía de Epstein es que va a desarrollar arritmias hasta en un 20%, ¿no? Hay que hacer profilaxis de endocarditis, profilaxis antibiótica. Luego se tienen que considerar que puede haber complicaciones. Insuficiencia cardíaca congestiva, accidentes vasculocerebrales, absceso cerebral también y la taquicardia supraventricular paroxística como complicaciones. Luego tenemos la atresia tricuspidia, que si bien no es tan frecuente, vale la pena hacer un poquito de hincapié. En este, lo que no hay, obviamente, es ya va a haber agenesia de la válvula tricuspidia, ¿no? Entonces tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, que no se va a desarrollar bastante, no se va a desarrollar mucho, ahorita vamos a mencionar, porque esta va a estar la válvula tricuspidia va a estar cerrada. Entonces, se presenta en 4 a 10 por cada 1000 recién nacidos vivos de todas las cardiopatías congénitas, llegaría a ser un 0.08%. Está muy asociado a la CIA, como se ve en este esquemita, y a la CIB. Hay un hipoflujo pulmonar por la estenosis pulmonar también que se va a presentar. Entonces, y en el caso que es presente, que va a dar lugar a la cianosis, ¿no? También hay un hiperflujo pulmonar que podría desarrollarse y darnos lugar a la insuficiencia cardíaca congestiva y a la hipertensión pulmonar. Y cuando encontramos un hiperflujo pulmonar y obstrucción sistémica, podemos encontrar también insuficiencia cardíaca congestiva severa y el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Entonces, igual, la sangre desoxigenada pasa por la comunicación interventricular pues, y del ventrículo izquierdo se va hacia la aorta, ¿no? Haciendo que el paciente sea bastante cianótico. En la radiografía podemos encontrar una radiografía normal o incluso algún grado de cardiomegalia. En el electrocardiograma, comunicación, perdón, el crecimiento de ventrículo izquierdo, por esto también por el shunt de derecha a izquierda que va a existir, un bloqueo fascicular anterior izquierdo, o antes llamado hemibloqueo fascicular antero superior izquierdo, que también podríamos encontrar. Y en la ecocardiografía lo que hay que ver es el grado de atresia tricuspidia, ¿no? Si totalmente se ha ido cerrando esta válvula, ¿no? Entonces, eso. Luego el tratamiento, la idea es hacer anastomosis cavo-pulmonar. También tenemos como otra cardiopatía congénita cianógena,
la atresia pulmonar. Si hablamos de la atresia pulmonar, como vemos acá, ¿no? Entonces tenemos que la pulmonar en realidad va a ser la más chiquita. Tenemos tipos. El tipo uno que habla de un 40% de atresia pulmonar y que va a tener una CIB. En esta es la más frecuente, no hay una buena función entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar como tal, por estar tan hipoplásica. Va a haber una cianosis importante por la comunicación interventricular, donde el flujo también se va de derecha a izquierda y esta hacia la vía sistémica. Obviamente va a producir una fatiga progresiva y también una alteración en el desarrollo pondoestatural. El diagnóstico se realiza con una radiografía de tórax donde evidencia un crecimiento de aurícula derecha, muy raro que haya una hipertrofia del ventrículo derecho. En el electrocardiograma puede ser desde un ritmo sinusal, también puede tener hipertrofia del ventrículo izquierdo por este flujo. El tema de un crecimiento de aurícula derecha, porque igual no, puede haber algo de regurgitación de ventrículo a aurícula porque no está siendo adecuada la salida por el tracto de salida, lo que va a dar lugar también a una alteración con una isquemia subendocárdica con alteración en el ST, ¿no? En la ecocardiografía, obviamente tenemos que ver las lesiones, vemos la arteria pulmonar como tal, la podemos medir hasta un trayecto y el infundíbulo. El tratamiento como tal va a ser también las prostaglandinas para mantener este conducto arterioso permeable, por un lado. Y el tratamiento definitivo es la reparación quirúrgica de esta válvula pulmonar atrésica. También tenemos la hipoplasia de corazón izquierdo, donde tenemos por un lado, es de 0,2 por cada 1000 recién nacidos vivos, un 2,5 de todas las cardiopatías congénitas cianógenas en este caso. Como el ventrículo izquierdo va a ser tan hipoplásico, entonces la función va a ser mala, ¿no? Entonces va a haber una ausencia de función del ventrículo izquierdo. La cianosis también va a ser variable, con pulsos periféricos muy débiles. En este caso, como el ventrículo izquierdo es tan hipoplásico, también el desarrollo de la aorta, ¿no? Entonces va a ser muy pequeña esta aorta. Vamos a ver, por un lado, en el examen físico, un soplo mesosistólico o también un soplo mesodiastólico podemos encontrar. Un segundo ruido único, que va a corresponder sobre todo al componente pulmonar, y datos de insuficiencia cardíaca derecha. En la radiografía podemos ver la cardiomegalia y un aumento del tramo vascular, que se puede evidenciar. En el electrocardiograma, datos de crecimiento auricular derecho y ventricular derecho. Recuerden que ya no va a haber casi ventrículo izquierdo. Y en la ecocardiografía, la aorta, que va a ser más delgadita, va a ser hipoplásica, también por el ventrículo izquierdo hipoplásico. Vamos a encontrar estenosis también de la válvula mitral y estenosis de la válvula aórtica. El tratamiento médico basado en considerar el tratamiento para insuficiencia cardíaca congestiva, el aporte de oxígeno, corregir la acidosis metabólica y también prostaglandinas, ¿no? Para también mantener la comunicación entre pulmonar y aorta. El tratamiento quirúrgico se trata de la técnica de Norwood, o si no, el trasplante. Muchas gracias por su atención.